Hola Cheeseheads, estamos de vuelta en un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast en habla hispana de los Packers y la voz oficial de Packers México. En este episodio vamos a platicar sobre la victoria de hace ya algunos días contra los Commanders, brevemente un análisis corto sobre lo que aconteció y también vamos a hacer un análisis previo al partido del próximo domingo contra los Browns de Cleveland, el primer partido de visitante de la temporada. Como verán, en este episodio pues no hay invitado, estamos nada más aquí trayéndoles el análisis y por lo tanto voy a tratar de que este episodio sea corto y conciso con el análisis. Así que bueno, vamos de lleno a la recapitulación de la victoria sobre los Commanders de Washington el pasado jueves por la noche. Algunos puntos a destacar. Jordan Love creo que es un punto a destacar, sigue mostrando madurez, sabe lanzar cuando no hay opciones, ha madurado en el tema de cuidarse, bueno, de cuidar el ovoide, cuidar las intercepciones, no ha lanzado una intercepción en una racha larga de partidos. Tiene que ser más inteligente cuando sale de la bolsa de protección. Fue muy espectacular la jugada donde atropelló al corner de los Commanders para conseguir el 1º y 10, pero pues creo que se expuso mucho, ¿no? Ya digamos que reflexionando días después, creo que fue una jugada un poco irresponsable de su parte. También creo que fue bueno ver que se mantuvo agresivo buscando pases profundos, lo cual abrió algunos espacios para Josh Jacobs, pero sobre todo buscó a las alas cerradas, principalmente a Tucker Kraft, que tuvo un partidazo en este último encuentro, más de 120 yardas y un touchdown. Así que bueno, Tucker Kraft en ascenso, Jordan Love parte de lo positivo, la forma en la que distribuye el balón, y aunque no logró conectar esos pases agresivos con Weeks y con Matthew Golden, es uno de los quarterbacks que más big throws ha intentado en la NFL, así que bueno, va por buen camino. El juego terrestre, me parece muy evidente que tanto los Commanders como los Lions de Detroit trataron de limitar el juego terrestre de Green Bay, trataron de cargar la caja mucho y dijeron vamos a evitar que Josh Jacobs nos gane este juego, si quieres ganar inténtalo con Jordan Love, y esa es la razón por la que Josh Jacobs sigue sin superar las 100 yardas por partido, pero su presencia, como digo, obliga a las defensas a que elijan el camino de Jordan Love, ¿no? Y Jordan Love ha demostrado, así que pues es importante tener un jugador que llama tanto la atención como Josh Jacobs, la atención de las defensas rivales, para que planeen el juego alrededor de él, tratando de anularlo, lo cual abre la puerta para la otra parte ofensiva del equipo, lo cual nos deja ver que Green Bay tiene una ofensiva multidimensional y no unidimensional. LaFleur sigue usando el ataque terrestre como ancla para habilitar el juego aéreo, lo cual ha sido muy bueno. En este partido se tuvo un poco de preocupación ante la ausencia de dos piezas claves en la línea ofensiva, Zach Tom y Aaron Banks, dos titulares, Zach Tom en el tackle derecho y Aaron Banks en el guardia izquierdo, pero los suplentes respondieron muy bien. El suplente de Zach Tom fue Anthony Belton, el novato de segunda ronda de este año, cubriendo ahí la posición de tackle derecho, y Jordan Morgan estuvo como guardia izquierdo cubriendo a Aaron Banks. Creo que la línea ofensiva respondió bastante bien, y como les digo, Anthony Belton tuvo altibajos, pero creo que cumplió con su debut como titular. También estuvo intercambiando por un tiempo la posición con Keenard, pero creo que Belton fue quien tuvo más snaps y quien inició el partido, así que bueno, podemos decir que fue el debut de Anthony Belton como titular. Ahora pasando al lado más interesante, yo creo, del equipo, la defensiva. La defensiva, pues bueno, como pudimos ver, sigue con una actuación dominante. Ya van 2 juegos contra 2 equipos que estuvieron en playoffs la temporada pasada. Commanders jugó
la final de conferencia, y nuestra defensa puso contra las cuerdas a las ofensivas de ambos equipos, con Detroit solo permitiendo 13 puntos y a los Commanders permitiéndoles solo 18 puntos. Así que una actuación de nuevo muy dominante de los frontales. Parsons, Micah Parsons sigue siendo, a pesar de que sigue jugando en una capacidad limitada, poco más de la mitad de los snaps defensivos jugó, sigue marcando la diferencia. Rashan Gary también tuvo un gran partido. Devonte Wyatt, estamos viendo el surgir de Devonte Wyatt, lo que se esperaba de él, lo estamos viendo en esta temporada, en este inicio de temporada. Quay Walker también con un gran partido, Adrian Cooper un gran partido, Javon Bullard también, gran partido, digamos que tuvo un rol importante tratando de ser el espía de Jaden Daniels cuando Micah Parsons perseguía a Daniels por atrás. Javon Bullard le cerraba los espacios por frente, lo cual pues limitó muchísimo a Jaden Daniels en el partido, quien no pudo hacer daño ni por aire ni por tierra. Daniels tuvo apenas 17 yardas terrestres. No, tampoco fue un partido terrible de Daniels, pero lo hicimos lanzar 42 veces. Tuvo 42 intentos de pases, 24 completos, 200 yardas y 2 touchdowns. Realmente no fue una actuación paupérrima de Daniels, ni mucho menos, pero estuvo completamente contenido y la ofensiva de Washington estuvo fuera del partido la mayoría, ¿no? del tiempo. Solo hasta el final pudo haber algo de, um, de reacción de parte de la defensa de la ofensiva, perdón, de Washington. Ahora, si bien digamos que quien se lleva los reflectores sigue siendo Micah Parsons, creo que todos los jugadores que participan en la defensa están teniendo grandes actuaciones. Creo que esto hay que atribuírselo a Jeff Hafley y el gran trabajo que ha hecho nuestro coordinador defensivo. Ha implementado este concepto de los 11 jugadores en defensa alrededor del balón en cada jugada. Todos vuelan hacia el balón cada vez que la ofensiva intenta algo, y eso hace que sea muy difícil para las ofensivas rivales poder conseguir avanzar o puntos contra esta defensa. Se implementaron también muchas estrategias buenas para contener a Daniels, como ya decía. Los stunts sirvieron muy bien en el frente. Yo creo que Tunsil tuvo un día difícil, y como lo dijimos en el short con el análisis previo a este juego, tenía que aprovechar el matchup contra el tackle derecho novato, y creo que Parsons, Gary, incluso Van Ness lo pudieron explotar bien. La defensa mostró disciplina y mucho físico. Realmente creo que va por muy buen camino esta defensa, se ve de campeonato, sumamente dominante hasta ahora, y quedó demostrado nuevamente en este partido contra los Commanders, que a medio tiempo íbamos 24-7 me parece, no, perdóname, 17-3 iba el partido a medio tiempo, y los Commanders realmente hasta el cuarto en tiempo basura pusieron algunos puntos para hacer más decoroso el partido, pero realmente nunca estuvieron dentro, ¿no? Realmente fue una victoria sólida, donde la defensa fue clave y la ofensiva mostró crecimiento en agresividad aérea, y en seguir siendo muy eficiente con todos los targets que tiene Jordan Love. Ahora pasemos a dándole vuelta a la página, cerrando ya este episodio del partido anterior, de jueves por la noche. Vamos a hablar sobre lo que ha acontecido esta semana, ¿no? Últimas noticias del equipo durante la semana. Se han reportado algunas cosas interesantes que me gustaría compartir por si no se enteraron. Se reportó que algunos equipos preguntaron a los Packers por la disponibilidad de intercambiar a Quay Walker, lo cual pues los Packers desestimaron y dijeron que Quay Walker es un jugador que está en sus planes en el largo plazo, ¿no? Creo que esto pues hace ver que los Packers siguen trabajando en extenderlo, en darle un nuevo contrato. Vamos a ver con qué dinero, pero
bueno, los Packers aún cuentan con Quay Walker. También se reportó que después de que se supo la gravedad de la lesión de Joe Burrow, los Bengals ofrecieron una selección de draft de día 3 a los Packers por su suplente Malik Willis. Y pues los Packers rechazaron también esa oferta. Me parece que ofrecieron una selección de cuarta o quinta ronda, lo cual me parece muy poco y por un jugador que yo siento que es muy necesario como Malik Willis. Si bien no quisiéramos ver a Malik Willis en el campo, me siento un poco más tranquilo con él en el puesto de suplente que con cualquier otro plan B que pueda tener Green Bay, así que me da gusto que no haya procedido el cambio. Y después de que rechazaran la oferta, los Bengals firmaron al ex quarterback de los Packers, Sean Clifford. Se esperan cosas bueno, una temporada complicada para los Bengals nuevamente. Y por último, el receptor Jayden Reed, que se rompió la clavícula, tuvo una fractura de clavícula en el partido contra los Commanders. Se sometió a cirugía de clavícula para reparársela y también del pie, que recordemos que empezó la temporada con un problema en el pie y que él decidió que iba a jugar aún con ese problema. Pues ya aprovechando que se iba a hacer el procedimiento de la clavícula, también se hizo el procedimiento del pie y se reporta que el procedimiento fue exitoso y bueno, veremos a Jayden Reed de regreso en algún punto en la temporada. Esos creo que fueron las noticias más relevantes de la temporada, de la semana con los Packers. Vamos ahora al reporte de lesionados. Importante reporte de lesionados porque como saben, pues Jayden Reed tuvo la lesión el partido pasado. Antes de ese partido, en el primer partido contra los Leones de Detroit, 2 linieros ofensivos se lesionaron. También algunos jugadores siguen arrastrando algunos problemas físicos, como por ejemplo Micah Parsons con el tema de la espalda, Nate Hobbs, Jordan Love. Entonces, bueno, aquí vienen algunas, les comparto algunas actualizaciones de lo que ha sido la semana. Entonces, en el reporte de lesionados aparecen los nombres de Zane Anderson, el safety, con una lesión de rodilla y entrenó en capacidad, tuvo participación completa en el entrenamiento de hoy. Aaron Banks, que tuvo esa lesión de ingle en el primer partido de la temporada, tuvo participación limitada. Nate Hobbs, el corner, también que vino en la agencia libre, también se reportó con participación limitada por una lesión en la rodilla. Josh Jacobs, el corredor, también se reportó, no había estado reportado y se reportó con una lesión en el tobillo, con una participación limitada. Jordan Love pues sigue siendo reportado con su problema del pulgar izquierdo. Bo Melton sigue lesionado con su lesión de hombro, con participación limitada. Jayden Reed no participó, sabemos que está recién operado, entonces no participó. Y por último, Zach Tom con su lesión de cadera, tuvo participación limitada. Por el lado de Cleveland, también tienen un reporte de lesionados algo extenso. Joel Bitonio, su guardia, no participó por una lesión de espalda. Es posible que no juegue, de hecho. Corey Bojorquez, un ex Packer y su pateador de despeje, con una lesión en el tobillo derecho, tuvo una participación limitada. DeAndre Carter, corredor, conmoción, no participó. Malik Collins, el tackle derecho, el tackle defensivo, descansó. Jack Conklin, su tackle, participación limitada en el entrenamiento con una lesión de codo. Grant Delpit, el safety, una lesión de espalda, participación limitada. Michael Hall, su tackle defensivo, lesión de rodilla, participación limitada. Y su corner Denzel Ward, con un problema en el hombro, tuvo una participación completa. Entonces él parece que se perfila para jugar. Con este contexto del reporte de lesionados, podemos pasar al análisis previo al partido de este domingo al mediodía de la hora del centro, 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México, en Cleveland contra los Browns. Bueno, primero para tener algo de contexto del partido, que es un encuentro que no se da muy seguido, los
Packers llegan, como saben, con un récord de 2 ganados, 0 perdidos. Por el contrario, los Browns, 0 ganados, 2 perdidos. Los Packers, por supuesto, buscan extender a 3-0 este arranque de temporada. Y los Packers, como contexto, han ganado los últimos 4 contra Cleveland, 6 de los últimos 7. Y la última victoria de los Browns fue en 2005 en Lambeau Field. Entonces es una serie que, aunque no se da muy seguido, ha estado dominada por Green Bay en los últimos años. Ya hace unos 20 años que Cleveland no le gana a los Packers. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los Browns. ¿Cómo viene nuestro rival para este encuentro? Primero que nada, hay que tomar en cuenta que su récord de 0 ganados, 2 perdidos, y sobre todo el marcador del partido pasado es un poco engañoso. Esa derrota 41-17 ante Raiders se vio más fea de lo que en realidad fue, sobre todo del lado defensivo. O sea, es difícil analizar esto considerando que una defensa permitió 41 puntos. Pero hay que tener el contexto y sobre todo si vieron el juego, 21 puntos vinieron por errores de los equipos especiales y la ofensiva. Entonces la defensa de Cleveland me parece que tuvo una actuación bastante buena contra Ravens. Superaron en yardas a Baltimore, en yardas totales. Eso puede no ser tan relevante, pero en específico su defensa me parece que puso números muy interesantes. Limitó a Derrick Henry a un promedio de 2 yardas por acarreo y a Lamar Jackson a solo 13 yardas terrestres, lo cual me parece algo a destacar. Pero como les decía, el problema principal fue la ofensiva, que fue poco productiva. Joe Flacco tuvo una actuación pésima y bueno, el ex campeón de Super Bowl realmente estamos viéndolo ya en las últimas de su carrera, ya dando hasta un poco de pena. Una actuación de menos de 200 yardas contra los Ravens, un rating de 65 y un fumble y una intercepción. Realmente una actuación bastante mala contra una defensa buena, pero igual, o sea, Joe Flacco es uno de las debilidades más grandes de los Browns. Ahora, ¿cuáles sí son sus fortalezas? Obviamente, el primer nombre que salta a la cabeza es Myles Garrett. Myles Garrett es su mejor jugador, no solamente su mejor jugador defensivo, sino el mejor jugador del equipo por mucho. Es una superestrella de la liga, es uno de los mejores defensivos de la liga y es obviamente el matchup más peligroso. Presionó al quarterback en 44% de sus intentos la semana pasada contra Lamar Jackson, que no es poca cosa. Y me parece que Myles Garrett va a suponer uno de los retos más grandes para los Packers en este juego. Su defensiva secundaria, Denzel Ward es tal vez su mejor corner. De ahí en fuera sus corners Greg Newsome y Cameron Mitchell realmente no vienen bien. Newsome viene de permitir más de 80 yardas cuando lo targetearon a él. Y Cameron Mitchell se dio 3 touchdowns contra los Ravens. Ambos tienen un buen nivel para complicar a los receptores, pero realmente vienen de malos juegos. Y bueno, veremos si se logran reponer contra los Packers. Esperemos que no. Ahora, creo que algo muy importante a destacar de las fortalezas de los Browns es su defensa contra la carrera. Como ya lo mencioné, detuvieron a Derrick Henry y Lamar Jackson. Esos 41 puntos no vinieron por grandes acarreos de Henry o Lamar. Y tienen un promedio de menos de 3 yardas por acarreo permitidos en los primeros 2 juegos de la temporada. De ahí en más, poco que reconocerle a este equipo de los Browns, que está bastante limitado. Una de las mayores debilidades, como ya les decía, es Joe Flacco. Tiene ahí una ofensiva lenta y predecible. Flacco es presionado en más o menos 40% de sus snaps y tuvo 2 sacks ante los Ravens, y de nuevo, con toda la presión que se le ejerció, cometió errores como un fumble y una intercepción. Tuvieron apenas 16 puntos en la semana 1 y 17 puntos en la semana 2. 7 vinieron en garbage time y fue por conducto del novato Dillon Gabriel. Entonces realmente es una ofensiva
inoperante y nuestra defensa no tendría que tener problemas para borrarlos, ¿no? En este partido. También hay que decir que su ataque terrestre no es mucho mejor que lo que puede ofrecer su ataque aéreo con Joe Flacco. Quinshon Judkins, el novato, mostró algunos chispazos en el partido pasado, que fue su debut, con 6.1 yardas por acarreo en su debut, pero realmente tampoco pusieron buenos números los Browns en la ofensiva terrestre el partido pasado. Y Jerry Jeudy, que es su mejor receptor, pues solamente tuvo 51 yardas la semana pasada. Realmente no creo que Jeudy sea un arma peligrosa por culpa del quarterback que tienen los Browns, ¿no? En todo caso, si Joe Flacco no jugara o no terminara el partido o lo que sea, Dillon Gabriel tampoco me parece un quarterback peligroso, aunque sí podría darle más dinamismo a la ofensiva. Y sobre todo sería interesante porque no creo que bueno, quizás lo hagan los Packers. Yo no dudo que con lo preparado que es Matt LaFleur y Jeff Hafley, y con los días extra que tuvieron para preparar este partido, pues no hayan escauteado un poco a Dillon Gabriel. Pero realmente es poco lo que se puede ver de Gabriel, y al ser un poco una incógnita, eso es lo que lo puede hacer un poco peligroso si deciden los Browns ir con él, o incluso con Shedeur Sanders, que lo dudo mucho. Pero es eso, o sea, la ofensiva de los Browns es realmente muy mala, y tienen, yo creo que, muy pocas posibilidades contra nuestra defensa, que está en un nivel, como ya les decía, muy muy alto, top de la liga. En ese sentido, el matchup interesante de este juego me parece a mí que está en la ofensiva de Green Bay contra la defensa de los Browns. La defensa de los Browns, como les decía, no es mala, es bastante buena, aunque haya permitido 41 puntos, como de nuevo fue por errores en equipos especiales y por situaciones complicadas en las que lo puso su propia ofensiva. Pero Jordan Love viene encendido, lleva 4 touchdowns, 0 intercepciones en 2 partidos y trae un rating de 113. Si Jaden Reed realmente los Packers no pierden tanto, y no porque Jaden Reed no sea un jugador importante, sino que realmente el cuerpo de receptores de los Packers se ve bastante bien, se ve como lo que esperábamos que fuera el año pasado, reduciendo el problema de los drops, y Jordan Love es excelente repartiendo el balón. Romeo Doubs lleva 2 juegos con touchdown, de Ontavion Weeks, 44 yardas el partido pasado. Malik Heath lo vimos con esa gran recepción el partido pasado, 37 yardas. Y la clave del partido pasado fueron los tight ends, ¿no? Musgrave recibió algo de atención, pero Kraft fue la estrella aquí. Y Kraft, como les decía, 124 yardas contra los Commanders, un touchdown. Atrapó todos los targets que le enviaron. Pero esta semana, en este partido contra los Browns son la mejor defensa, o una de las mejores defensas, defendiendo alas cerradas. Vamos a ver cómo se da ese match, ¿no? Yo creo que es una oportunidad interesante para que Kraft siga cimentándose, pero también si puedes explotar matchups favorables contra corners que, si bien no son terribles, vienen a la baja, como Greg Newsome y Cameron Mitchell, pues qué mejor, ¿no? Yo creo que tanto Dobbs como Weeks son muy buenos corriendo rutas, y son buenos venciendo cobertura hombre a hombre, que es lo que mayormente juega Cleveland. Y sobre todo también se puede aprovechar la velocidad del novato Matthew Golden, que se sigue esperando su juego breakout, ¿no? Y que puede explotar a esta secundaria con su velocidad, lo que yo creo. El problema es que para que se pueda explotar a esta secundaria con la velocidad de Golden en trayectorias largas, tenemos que proteger a Jordan Love de la amenaza más grande, Myles Garrett. Entonces la línea ofensiva tiene que estar en punto para defender contra Myles Garrett. Anthony Belton contra Garrett es un matchup crítico en caso de que Zach Tom no vaya a poder jugar. El hecho de que Zach Tom haya entrenado en capacidad limitada el miércoles, es una señal positiva,
Sin embargo, hoy vi una entrevista en el locker room que le hicieron donde dijo que siente dolor y molestia al correr, al moverse lateralmente no mucho, pero al correr sí, lo cual me parece que lo limitaría mucho en el juego terrestre. Y eso me hace dudar un poco que vaya a jugar. En todo caso, si no juega, tal vez Anthony Belton repita. Creo que Belton tuvo una actuación decente y lo que un novato necesita es jugar, tiempo de juego para adquirir experiencia. Y Belton contra Garrett es un, como les decía, matchup crítico. Los Packers necesitan ayudarlo con bloqueos dobles, tal vez poner una ala cerrada ahí constantemente y hacerle chips con los corredores. Yo creo que los Packers pusieron un muy buen plan en la semana 1 contra los Lions para defender contra su pass rusher Aidan Hutchinson. Entonces creo que también ahí hicieron mucho deslizar la línea, ponerle bloqueos dobles, hacerle chips para, digamos, alentizarlo. Y bueno, creo que eso va a ser clave para este matchup contra Myles Garrett. Myles Garrett me parece que está en un nivel un poco arriba de Hutchinson. Sin embargo, creo que esa es la manera en la que los Packers van a tener que planificar este juego si quieren evitar que Myles Garrett les arruine el plan ofensivo. Kraft probablemente se quede más en bloqueo antes de salir a ruta, lo cual sería importante. De nuevo, considerando esta tendencia de que en estos primeros dos partidos la defensa de Cleveland es buena defendiendo, o tal vez la mejor, no me acuerdo, defendiendo a las cerradas. Entonces creo que la clave va a ser obviamente darle protección a Jordan Love, la protección suficiente, tratar de establecer el juego terrestre a pesar de todo, a pesar de que seguramente los Browns van a intentar limitar este juego terrestre como lo hicieron contra Derrick Henry y Lamar Jackson, pero establecer la carrera es esencial para abrir el juego aéreo y tienen que explotar estos matchups en hombre a hombre contra estos corners que vienen a la baja. Tal vez yo me alejaría de Denzel Ward y trataría de explotar el match contra Cameron Mitchell y Greg Newsome, y creo que tenemos a los receptores para hacerlo. Como último comentario sobre ofensiva de los Packers contra defensa de los Browns, si Josh Jacobs llega a anotar un touchdown en este partido, igualaría un récord que tiene la Damian Tomlinson de 12 juegos consecutivos anotando touchdown. Así que pudiéramos ver Josh Jacobs alcanzar la historia en este próximo juego. No dudo que pueda tener touchdown terrestre. Josh Jacobs es una de nuestras mejores armas en zona roja, sobre todo en zona de gol. Entonces pudiera ser que Josh Jacobs iguale el récord de la Damian Tomlinson. Y pasando del otro lado, creo que no hay mucho que analizar en este matchup entre la defensa de los Packers contra la ofensiva de los Browns. Creo que es un matchup demasiado desbalanceado. La defensa debería ser capaz de desmantelar por completo el plan ofensivo que pueda presentar Cleveland. Los Packers han permitido menos de 20 puntos por juego a dos ofensivas de alto calibre. Vimos cómo los Lions le metieron una paliza a los Bears. Más de 40 puntos anotados contra Chicago. Así que sigue siendo una gran ofensiva a pesar de que Green Bay los limitó a solo 13. Y Commanders también hizo lo suyo contra un equipo también inferior que son los Giants, pero aceptemos que son dos ofensivas de alto calibre que quedaron en menos de 20 puntos contra nuestra defensa. Green Bay lleva 8 sacks en 2 partidos, entre Gary y Micah Parsons liderando ambas instancias en la presión por fuera. Van Ness también ha tenido un gran paso hacia adelante, lo mismo de Devonta Wyatt, y también hay que incluir a Colby Wooden, que tuvo un juego un poco más discreto contra Commanders, pero sigue estando en gran nivel. La secundaria ha sido sumamente sólida a pesar de que la posición de corner era la que más
tal vez nos preocupaba a los fans entrando a la temporada. Keyshawn Nixon ha estado teniendo un temporadón, digo, 2 juegos nada más, pero el partido pasado tuvo 5 pases defendidos, no le completaron un solo pase. Está en estos momentos rankeado como uno de los mejores corners externos de la liga, y si sigue así va a solidificar pues una gran decisión de los Packers de mantenerlo como corner externo. Lo mismo Carrington Valentine, ha estado jugando muy bien. También es, de acuerdo a PFF, el séptimo corner mejor calificado de la semana pasada. Entonces, nuestros corners están en un buen momento. Ante Flaco deberán generar presión constante y limitar sus pases cortos a los alas cerradas Njoku y Fannon, que son tal vez la forma más realista que tengan de hacernos daño. También Jerry Jeudy obviamente es un arma que no se puede desestimar, pero confío en que por la forma en la que está jugando la defensa, confiando en la presión al quarterback con solamente 4 jugadores, permitiendo a la defensiva secundaria pues cubrir con 6 7 jugadores. Y en este caso yo creo que van a ser 7, porque no va a requerir ningún espía Joe Flaco debido a su nula movilidad. Entonces 7 jugadores en cobertura esperando a saltar hacia la ruta del receptor. Creo que no vamos a tener problemas en contener a Jeudy, y también debemos ser muy eficientes en el tacleo para limitar las ganancias de estos pases cortos a las alas cerradas. También es importante mantener el nivel que sigue teniendo la defensa contra la carrera de Green Bay. Contener a Judkins y a Jerome Ford será clave para obligar a Cleveland a depender de Flaco, que es lo que queremos últimamente, ¿no? Últimamente. Poner el plan ofensivo en manos de Flaco para que sea más fácil para nuestros frontales ir a cazarlo y devastar cualquier plan ofensivo que pueda presentar Cleveland. Resumiéndolo de cierta manera, yo creo que las claves de la victoria de los Packers para este juego contra los Browns será tratar de limitar a Garrett. No creo que puedan neutralizarlo. Creo que Garrett va a tener una actuación, pues no sé si destacada, pero va a tener sus victorias, ¿no? Va a tener sus snaps ganados. No sé si en todos los snaps se le pueda dar protección o apoyo a Anthony Belton, así que alguno que otro le ganará a Belton, pero hay que limitar el impacto de Myles Garrett principalmente. Seguir con la agresividad ofensiva. Creo que si se logra limitar a Myles Garrett, podemos ver más jugadas de play action y rutas largas con los receptores, tratando de ganarle a estos corners que juegan press man muy comúnmente. Y lo pienso principalmente por aprovechar la explosividad de Matthew Golden, ¿no? Hoy decía también Jordan Love en declaraciones posteriores a la práctica que su conexión con Matthew Golden se quedó corta. Ha estado quedándose un poco corta, pero están muy cerca de ajustar. Así que si seguimos insistiendo, no dudo que estas jugadas de largo yardaje se puedan concretar más pronto que tarde, ¿no? Y para ello, de nuevo, es importante contener o limitar a Myles Garrett para que nuestras rutas intermedias y largas se puedan aprovechar con estos receptores. También mantener la defensa en modo élite. La defensa tiene que mantenerse, y creo que es una buena semana para continuar con el dominio que ha mostrado contra una ofensiva floja, inoperante, que ha metido menos de 20 puntos, de 17 puntos por juego. 17 es lo máximo que han anotado. Y Green Bay realmente creo que puede mantener a este equipo muy por debajo, ¿no? Yo creo que la defensa va a tener otra oportunidad más de seguir mostrándose en un nivel élite, lo mejor que hay en la NFL. Y por último, también creo que es clave establecer a Josh Jacobs. Ojalá que Josh Jacobs pueda tener su primer partido de más de 100 yardas, lo cual le traería ese balance que necesita el ataque.
Tampoco creo que se debe sobreinsistir en Josh Jacobs si de plano no hay, digamos, efectividad corriendo el balón. Pues bueno, tratar de utilizar más otras alternativas con Jordan Love y la forma en la que reparte el juego aéreo. Sin embargo, creo que establecer a Josh Jacobs es clave, ¿no? Para no solamente traer balance a la ofensiva, sino establecer el play action, establecer que Cleveland no te juegue con dos safeties profundos, etcétera. En conclusión, pues creo que este va a ser un partido que los Packers no deben confiarse, deben aprovechar para seguir manteniendo el nivel alto que han estado mostrando. Y creo que al final del día los Packers van a mantener esta racha de victorias sobre Cleveland y van a salir victoriosos de esta primera visita poniéndose con récord de 3 ganados, 0 perdidos. Mi predicción para el marcador de este partido es, va a ser chistoso que los Packers vuelvan a anotar 27, pero yo estimo que van a anotar que el partido va a ser 27-10 a favor Green Bay, tal vez 27-13, pero yo me imagino un 27-10 con un touchdown en el cuarto en tiempo basura, Green Bay dominando la mayoría del partido, llegando ya al cuarto un poco más relajado, igual y pudiéramos ver a Malik Willis cerrando el juego, ¿no? No lo descarto tampoco. Entonces, bueno, Cheeseheads, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Espero hayan disfrutado de escucharme por 30 minutos hablar sobre los Packers. Es lo que hay. Espero para el próximo episodio poder traerles invitados interesantes ya saben que cuando hay invitados la plática se torna en un ir y venir muy enriquecedor, para que no se queden con solo mis opiniones. Y los invito también a suscribirse al podcast, suscribirse al canal de YouTube, darle like al video, activar las notificaciones del canal, seguirnos en nuestras redes sociales. También recuerden que pueden seguir al podcast en su plataforma de preferencia, ya sea Spotify, Apple Podcast o cualquiera que ustedes utilicen. Y bueno, también sigan nuestras redes sociales en @GoPackGoMX y @Packers_MX para estar informados de todos los acontecimientos de los Packers. Nos vemos en el próximo episodio, después de espero una muy buena victoria de los Packers nuevamente. Y Go Pack Go.